Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a aprender a calcular los extremos de una función, o como comúnmente se conocen, los máximos y mínimos de una función. En primer lugar, vamos a definir qué es un máximo o un mínimo de una función. Pues es muy sencillo. Un máximo o un mínimo de una función son puntos de esa función donde esa función toma un valor mayor o menor que la de los puntos que lo rodean. Si ese valor es el mayor o menor valor que toma la función en todo su dominio, estaríamos hablando de máximos o mínimos absolutos, y si no es así, estamos hablando de máximos o mínimos relativos. Si os fijáis en el dibujo, podéis ver cómo en el punto C la función toma un valor menor que la de los puntos que lo rodean. Fijaros, por ejemplo, este intervalo, pero no es el menor valor que toma la función en todo su dominio. Por eso estamos hablando de un mínimo relativo. En cambio, en el punto A, el valor que toma la función sí es el menor valor que toma la función en todo su dominio de definición. Por lo tanto, estamos hablando de un mínimo absoluto. ¿Bien? De igual manera que en el punto C, en el punto B, el valor que toma la función es mayor que el de los puntos que lo rodean, pero no es el mayor valor que toma la función. Fijaros, por ejemplo, aquí pues la función toma un valor mayor, o aquí, por tanto, estaremos hablando de un máximo relativo. Bien, ¿esto se entiende? Vale, perfecto. Entonces, hemos quedado que en un determinado punto, ¿vale?, donde la x sea, por ejemplo, x igual a A, estamos diciendo que si f de A es mayor que f de x, es decir, el valor que toma la función en A es mayor que cualquier otro valor que toma la función para cualquier valor de x, estaríamos hablando de un máximo absoluto, y en el caso de que no sea así, de que sea menor o igual que f de x para un determinado valor de x, el que sea, ¿vale?, pues estaríamos hablando de un máximo relativo. Bien, igual manera con los mínimos, pero evidentemente cambiando el sentido de la desigualdad. Pues una vez que tenemos esto claro, tenemos que saber cómo se calcula el máximo o mínimo. ¿Cómo podemos obtener esos valores? Pues para calcular máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es obtener los valores de x que hacen cero la derivada de esa función. Bien, es decir, los valores de x que hacen cero la derivada de esa función son posibles extremos de esa función. Ahora os explicaré el por qué me refiero a posibles. Una vez que yo tengo esos valores que hacen 0, evidentemente el punto no es únicamente x0, ¿vale? Eso simplemente es la abscisa, tengo que sacar la ordenada y por tanto mi punto sería el x0 y 0. Y para ello yo debería sustituir el x0 en mi función y obtener el valor de la ordenada y 0, y así tener el punto. ¿Bien? Vale, así es como se obtienen los extremos de la función. ¿Cómo puedo saber si son máximos o mínimos? Pues para saber si son máximos o mínimos, la manera de hacerlo es la siguiente. Yo debería calcular mi segunda derivada en ese punto, en ese extremo que yo he calculado, es decir, luego debería sustituir, y si el valor que obtengo, ¿vale?, si el valor que obtengo de mi segunda derivada en ese punto es mayor que 0, entonces el extremo que he obtenido es un mínimo. Si es menor que 0, lo que tengo es un máximo. Si lo que yo obtengo es justamente 0, no va a ser ni un máximo ni un mínimo, y es muy probable que sea un punto de inflexión, que esto ya lo veremos más adelante porque va asociado a la curvatura y no a la monotonía. ¿Vale? Cuidado aquí porque hay veces que os lía un poco, ¿vale? Porque fijaros que cuando es mayor que 0 estamos hablando de un mínimo, y cuando es menor que 0 estamos hablando de un máximo. Parece que la lógica nos diría lo contrario, ¿sí? Así que cuidado con esto. Y este es el proceso que tenemos que hacer para saber si son máximos o mínimos. Analíticamente, saber si es máximo o mínimo absoluto o relativo no es tan sencillo, ¿vale? Yo puedo saber que es un máximo o un mínimo de la función, pero no es sencillo saber si es absoluto o relativo. Yo tendría que ver si
es si no hay ningún valor que tome la función para ese determinado punto donde sea mayor o menor que ese que yo he obtenido, y de esa manera podría saber si es absoluto o relativo, pero no es tan sencillo. Bien, no es tan sencillo. Pero nos quedaremos con que es un extremo de esa función. Evidentemente, asociado a los extremos de la función, y es otra manera de saber también si es máximo o mínimo, está el cálculo de la monotonía. El cálculo de la monotonía de mi función, de f de x. Ya sabéis que la monotonía es el crecimiento y decrecimiento de esa función. ¿Cómo puedo calcular yo la monotonía de mi función? Pues muy sencillo. Yo lo que tengo que hacer es estudiar el signo, muy similar a cómo resolvíamos inecuaciones, ¿vale? Estudiar el signo en mi derivada, y esto es importante, ¿vale? En mi derivada, no en la función, ¿vale? En mi derivada, tanto a la izquierda como a la derecha de esos posibles extremos que yo he obtenido. En este caso vamos a suponer que únicamente x0. Si yo estudio el signo, a la izquierda de ese x sub 0 y me sale menos, y a la derecha me sale más, lo que estoy diciendo es que a la izquierda de x0 mi función decrece porque va asociado al signo menos, y a la derecha mi función crece asociada al signo más. Por tanto, como mi función pasa de decrecer a crecer, yo automáticamente estoy calculando que x0 es un mínimo de mi función, sin necesidad de haber hecho la segunda derivada. Pero es aconsejable y recomendable hacerlo, ¿vale? Matemáticamente es mucho más correcto. Bien, y por tanto yo ya podría estudiar mi monotonía y podría decir que mi función crece de x0 a infinito y decrece desde menos infinito a x0, ¿vale? Evidentemente la monotonía sabéis que va asociado a un intervalo en x, mientras que el máximo y mínimo es un punto. Bien, cuidado con esto. Y la teoría es esto, no tiene más historia, ¿vale? Ahora, para que lo entendáis mucho mejor, vamos a hacer dos ejemplos, uno muy sencillo y otro un poquito más complicado para que os quede todo mucho más claro. El primer ejemplo, fijaros, es una parábola muy sencillo, una parábola donde más yo puedo ver de manera muy sencilla y muy rápido que tiene un mínimo absoluto en el punto 0, 1. Ya sabéis que una parábola, además, el máximo o mínimo siempre va a ser absoluto y siempre coincide con el vértice de esa parábola. Bien. Luego os explico además una curiosidad respecto al tema del cálculo analítico de ese máximo mínimo, que aunque ya la hemos visto, yo creo que os va a gustar. Entonces, ¿cómo se calcularían máximos y mínimos de esta función x² más 1? Pues yo, como hemos visto antes, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de esa función, que de manera directa podemos calcular que es 2x, y lo que hago es igualarla a 0 y despejar mi x. Entonces, de manera directa saco que x es 0. El valor que hace 0, esa primera derivada, es 0. Por tanto, yo puedo decir que f de x tiene un posible extremo en x igual a 0. ¿Por qué digo posible? Porque si os fijáis ya hemos visto que si mi segunda derivada fuera 0 no sería un extremo, ¿vale? Sería un posible punto de inflexión. Entonces, vamos a calcular de las dos maneras que os he dicho. Yo ahora podría calcular mi segunda derivada, es decir, lo derivo a partir de mi primera derivada, vuelvo a derivar, la derivada de 2x es 2. Y fijaros cómo me sale 2, que evidentemente no depende de x, va a ser 2, siempre va a ser positivo, va a ser mayor que 0, pues entonces yo ya sé que tengo un mínimo en x igual a 0, porque me ha salido que mi segunda derivada es positiva. Bien, he terminado aquí. No, este no es el punto. Yo necesito tener la ordenada del punto, por tanto lo que hago es en mi función principal, porque evidentemente es un punto de la función, sustituyo la x por 0 y me queda 0² más 1, 1. Y esta es la ordenada de ese extremo. Bien, por lo tanto, yo ya puedo decir que tengo un mínimo en el punto
0, 1, que es lo que evidentemente coincide con lo que he calculado en el dibujo. ¿Vale? Si yo lo hubiera calculado a través de la monotonía, lo que hubiéramos hecho hubiera sido escribir ahí el punto que hace 0 mi derivada. Yo ya tengo que mi derivada es 2x y lo que hago es sustituir en mi derivada, ¿vale? Sustituir la x por un valor que esté a la derecha y a la izquierda. Si os podéis ver, puedo probar con el menos 2 y con el 2 y veis que aquí me saldría negativo y aquí me saldría positivo. Por tanto, aquí mi función decrece, aquí mi función crece y yo ya podría ver que el 0 es un mínimo. Bien, y evidentemente el crecimiento monotonía, pues yo diría que mi función crece de 0 a más infinito y decrece de menos infinito a 0. Tan sencillo como esto. A lo que me refería antes es que fijaros que evidentemente coincide con el vértice. Por tanto, como todos sabéis calcular el vértice de una parábola, ¿no? Para calcular el vértice, la x del vértice, todos os he enseñado que es menos b partido por 2a. Y lo aplicáis así y ya está. ¿Pero dónde viene eso? Pues fijaros que si yo tengo una parábola, que sea del tipo ax cuadrado más bx más c, de manera general, si yo derivo esto, me queda 2ax más b. Y al igualar a 0, me queda que mi x es menos b partido por 2a. Por tanto, la fórmula que hemos aprendido desde muy pequeñitos para calcular el vértice de una parábola no es más que el valor de x que hace 0 esa derivada resuelto a partir de la fórmula general de una ecuación cuadrática. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Así que ahora ya por lo menos ya sabemos de dónde viene ese famoso menos b partido por 2a que siempre nos hemos tenido que aprender. Bien, ¿se ha entendido este ejemplo? Pues vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Fijaros esta función. Esta función ya tiene algo más de gracia, es algo más complicado. Y ya veo que tengo un máximo y un mínimo relativo. Pero fijaros que os he puesto aquí los puntos para que veáis que encima lo que vamos a obtener va a ser exactamente eso. Ya no es tan sencillo decir dónde está el máximo y el mínimo viendo la gráfica, porque puedo decir que está entre el 1 y el 2, o entre el menos 2 y el menos 1, pero exacto, gráficamente no es sencillo, por tanto debemos de calcularlo analíticamente, que eso sí que nos va a dar la solución exacta. ¿Vale? Por tanto, procediendo de manera similar, yo tendría que derivar, fijaros que es una función racional, por tanto ya sabéis, derivada del numerador 3x cuadrado por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido por mi denominador al cuadrado. Yo ahora debería de reordenar esto un poquito, ¿vale? Y fijaros que lo voy a poner ya directamente así. Y tendría, como siempre, que igualar esto a 0 para ver qué valores de esa función hacen 0 la primera derivada. Ya sabéis que cuando es una función racional, para igualar a 0 es como si mi numerador fuera 0 y sacando factor común me quedaría lo siguiente, ¿vale? De aquí tengo tres posibles soluciones, x igual a 0 y x igual a más menos raíz de 3, que es lo que obtengo al igualar los dos factores a 0. Por lo tanto, tengo tres posibles extremos. Fijaros que en el dibujo solo salen dos máximos y mínimos. Fijaos lo que pasa en el 0. Ya veis un poco lo que se ve en esa gráfica. Entonces, yo ahora, si lo quisiera hacer analíticamente, lo que tendría que hacer es estudiar la segunda derivada. Y la segunda derivada de esta función, pues bueno, es un poco más laboriosa, pero se puede resolver sin ningún problema. Entonces yo lo que haré sería la derivada de mi numerador, que sería 4x cubo menos 6x, y todo esto multiplicaría a mi denominador, menos la derivada de mi denominador, que sería 2 por x cuadrado menos 1 por 2x. Y todo eso además multiplicado por el numerador sin derivar, y esto dividido por mi denominador al cuadrado, es decir, a la cuarta. Yo aquí puedo simplificar un x cuadrado menos 1, aquí me quedaría 3, y aquí esto se me iría. Y entonces ya operando, lo que me quedaría sería, haciéndolo más o menos
¿vale? Ya veis que el proceso es un poco engorroso, pero bueno, pues me quedaría 4x quinta menos 4x cubo menos 6x cubo más 6x, y aquí me quedaría 4x, pues menos 4x quinta, y aquí me quedaría más 12x cubo. Espero no haberla liado y no haberme equivocado por aquí, ¿vale? Y aquí los x quinta se me irían, y reordenándolo un poco me quedaría pues menos 10 más 12, 2x cubo más 6x partido por x cuadrado menos 1 al cubo. Y aquí es donde yo tendría que sustituir, por 0 más raíz de 3 y menos raíz de 3. Bien, y ver el signo que yo tengo. Si yo lo hago, por ejemplo, vamos a pasarnos a la siguiente página, ¿vale? Y vamos a poner que nuestra segunda derivada nos ha salido. Aquí tenemos x cuadrado menos 1 al cubo. Y aquí tenemos 2x cubo menos 6x más 6x, ¿vale? Fijaros lo que ocurre si yo sustituyo en el 0. Me sale justamente 0, no me sale ni positivo ni negativo. Por tanto, no hay extremo en x igual a 0, aunque nos haga 0 la primera derivada. Esto significa que también nos hace 0 la segunda derivada. Y ese es el caso de punto de inflexión. Como podéis ver en la gráfica, ya se ve claramente que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. Pero esto lo veremos más adelante. Si yo la sustituyera por raíz de 3 o por menos raíz de 3, pues podríais ver, ¿vale? No voy a sustituir aquí ahora directamente, pero podríais ver que cuando sustituís por raíz de 3 os va a ser un valor mayor que 0, y por tanto nos quiere decir que existe un mínimo en x igual a raíz de 3, y si sustituyamos por menos raíz de 3, pues nos saldría un valor negativo, lo que quiere decir que habría un máximo en x igual a raíz de 3, ¿vale? Que es lo que justamente se ve en el dibujo, y fijaros cómo es raíz de 3, que justamente es menos 1,73 y 1,73 aproximadamente, ¿vale? Para saber el valor de la ordenada, yo simplemente sustituiría en mi función y directamente tendría el punto. Es decir, haría f raíz de 3, sustituiría en mi función principal, y entonces me quedaría raíz de 3 al cubo partido por raíz de 3 al cuadrado menos 1, ¿vale? Pues esto sería 3 raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Y evidentemente pues el resultado es aproximadamente esos 2,59 que tenemos ahí. Por tanto, tendríamos un punto que sería el raíz de 3, 2,59 de manera aproximada, y este sería un mínimo, ¿vale? Y de manera análoga, si nosotros lo hubiéramos hecho con el menos raíz de 3, aquí hubiéramos tenido un menos, por tanto esto hubiera sido menos, por tanto hubiera sido menos, por tanto nos ha quedado menos raíz de 3 menos 2,59, y esto hubiera sido un máximo. Bien, y fijaros que coincide exactamente con lo que nosotros estamos viendo en nuestra gráfica. Si para calcular la monotonía, que también nos ha permitido saber si son máximos o mínimos, ¿vale? Pues lo que hemos tenido que hacer es, en los valores que yo he obtenido, es decir, en el 0, en el menos raíz de 3 y en el más raíz de 3, y cuando se calcula esto, cuidado, que es importante, que no os lo he dicho en la parte teórica, pero os lo digo ahora, ¿vale? Para eso están los ejemplos. Conviene tener también presente los valores que están fuera del dominio, es decir, en este caso, el menos 1 y el 1, porque si os fijáis son los valores que hacen 0 el denominador y por tanto son asíntotas verticales, por tanto conviene que lo pongáis aquí también, el menos 1 y el 1, y ya simplemente tendréis que estudiar el signo de esa primera derivada, ¿vale? Que nos había salido, que era exactamente, ¿dónde la tenemos? Aquí, x cuadrado por x cuadrado menos 3 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado.
¿vale? Fijaros que mi denominador va a ser siempre positivo, que esto también va a ser siempre positivo, por tanto al final se limita a estudiar el signo de x² menos 3. Para valores mayores que raíz de 3, evidentemente no sale positivo. Para valores que estén entre el 1 y el 3 nos va a salir negativo, por tanto fijaros que esto ya me permite a mí también ver que es un mínimo, como habíamos calculado aquí, ¿vale? De igual manera que aquí para valores menores que menos 3, ¿sí? Valores menos que menos 3, que pueden ser el que vosotros queráis, ¿vale? También nos iba a salir que es un signo positivo y aquí nos iba a salir negativo, por tanto lo que tenemos es un máximo. Estos valores los podréis hacer también, ¿vale? Pero entre el menos, veréis que no realmente no se está cambiando, ¿vale? Solamente, pero nos permite calcular esa monotonía, porque la monotonía sí que cambia, ¿vale? La monotonía sí que cambia, porque si hacéis del menos 1 al 0, vais a ver que os sale un valor negativo, ¿vale? Por tanto, mi función sigue decreciendo, ¿vale? Como se puede ver perfectamente aquí. Y aquí también me sale negativo, por tanto sigue decreciendo, pero yo debería de tenerlo en cuenta porque son intervalos diferentes. Entonces, cuando yo calcule o explique el crecimiento, yo tendré que decir que mi función crece desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3, unión del raíz de 3 al infinito. ¿Vale? Pero mi función no puedo decir, o no sería muy correcto decir que decrece desde el menos raíz de 3 hasta el raíz de 3. Es así, pero fijaros que yo tengo dos asíntotas verticales. Por tanto, sería mucho más correcto decir que mi función decrece desde menos raíz de 3 hasta menos 1, unión de menos 1 a 1, unión del 1 al raíz de 3. Y así estaría perfectamente explicado el crecimiento de esa función. ¿Vale? Así que veis que es un vídeo bastante completo, donde incluso hemos visto ya una mínima introducción al concepto de punto de inflexión. Y nada, chicos, espero que os haya entendido, que os haya gustado el vídeo y que os permita hacer todos los ejercicios relacionados con extremos de una función. Nos vemos.